estimado profesor ambos, estimadas señoras y señores, quiero agradecer profundamente al profesor ambos por la invitación y a todos los presentes por permitirme hablarles a través de esta videoconferencia. Lamentablemente, mi avanzada edad ya no me permite viajar grandes distancias, pero espero que a pesar de ello ustedes puedan entenderme y que tengamos una discusión fructífera. Mi tema es Desarrollo y Recepción de la Teoría de la Autoría Mediata a través de Aparatos Organizados de Poder. Primero, antecedentes. Durante las primeras décadas de la posguerra, la ciencia jurídico-penal alemana apenas se ocupó de los crímenes del régimen nacionalsocialista. La razón de ello es que muchos profesores de derecho penal, así como jueces y funcionarios ministeriales, habían colaborado con las autoridades estatales y apoyado la ideología dominante. En lo que se refiere al ámbito universitario, esto ha sido expuesto de una manera ilustrativa por ambos en su libro Nacionalsozialistisches Strafrecht de 100 a principios de 2019. Con ese pasado como trasfondo, la mayoría de juristas que habían ejercido durante la época nazi creyeron oportuno guardar silencio con respecto a esa época. Puesto que nací el 15 de mayo de 1931, al finalizar la guerra, me encontraba a pocos días de cumplir los 14 años. Esto significa que no tuve ningún trabajo durante el periodo nazi y por lo tanto que estaba abierto a todas las críticas referidas a los terribles sucesos de esa dictadura de 12 años. El hogar familiar tampoco me había influenciado en la dirección del régimen, pues mi padre trabajó en un banco inglés tanto antes como después de la guerra y no estuvo implicado de ningún modo en el régimen nacionalsocialista. Lo que llegué a saber de los crímenes del periodo de Hitler, por ejemplo, a través de los procesos por los crímenes de guerra realizados en Nuremberg, me conmocionó profundamente y me convenció de que solo un giro radical posibilitaría en el futuro una vida digna en Alemania. Para mí, una parte de ello era no guardar silencio sobre el pasado, sino más bien sancionar adecuadamente los crímenes ocurridos. De todos los crímenes del régimen, me pareció que el asesinato de millones de judíos inocentes era el peor de ellos, pues constituye un suceso
que no es posible olvidar ni perdonar. En mi opinión, un castigo de esos hechos que fuese adecuado a la culpabilidad por ellos constituía un requisito para el nuevo inicio del Estado en el sentido de una democracia humana. Esto me llevó a ocuparme del proceso Eichmann en Jerusalén. Como director de la sección judía en la Oficina Central de Seguridad del Reich, Adolf Eichmann había organizado el traslado de los judíos a los campos de exterminio, sobre todo a Auschwitz. Eichmann había huido a Argentina, pero fue llevado a Israel, secuestrado por el servicio secreto israelí en mayo de 1960, donde fue condenado a muerte en 1961 y ejecutado en 1962. En Alemania se discutió, debido a ese secuestro, si Israel estaba autorizado para llevar a Eichmann ante los tribunales. En ese tiempo yo aún me desempeñaba como asistente en la Universidad de Hamburgo y publiqué en junio de 1960 en Bremer Nachrichten un artículo periodístico titulado «Israel puede condenar a Eichmann». Esta fue mi primera publicación jurídica luego de mi tesis de doctorado. El proceso Eichmann significó para mí la oportunidad de ocuparme más de cerca de los violentos crímenes del nacionalsocialismo. Allí noté que los hombres de atrás, responsables de esos crímenes, que alcanzaban a ser llevados ante los tribunales, recibían la mayoría de las veces penas notoriamente bajas, al ser condenados como meros cómplices de los líderes estatales. Segundo, el surgimiento de la teoría del dominio de la organización. Mis reflexiones sobre este hallazgo me llevaron a reconocer que una condena como meros cómplices, a través de la cual la punibilidad resultaba minimizada, no se ajustaba a la teoría del dominio del hecho que yo había formulado en mi trabajo de habilitación. Esa condena contradecía los fundamentos de la teoría del dominio del hecho. Hasta entonces, la teoría había reconocido la autoría de los hombres de atrás solo en los casos de una coacción y un engaño, excluyentes de culpabilidad. De todos modos, con respecto a las organizaciones criminales, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ya había manifestado que, cito, la medida
de la responsabilidad crece mientras más se aleje uno de aquel que utiliza con sus propias manos el arma mortal y más se pertenezca a los niveles de mayor jerarquía. Fin de la cita. Eichmann también fue condenado como autor, aunque apartándose de los otros criterios habituales para la participación que existían en Israel bajo el argumento de que se trataba de un crimen de masas. Mis reflexiones sobre este caso me llevaron a la conclusión de que en el contexto de la autoría mediata, el dominio del hecho no solo se presenta como un dominio por coacción o error, sino también de una tercera forma, como una autoría por medio de aparatos organizados de poder. Tal dominio del hecho existe cuando un autor dotado con poder de mando emite órdenes punibles dentro de un aparato de poder que en el contexto de su actividad delictiva se ha apartado de las normas del derecho, por ejemplo, desconociendo la prohibición de matar y dispone de órganos de ejecución sumisos, los cuales, de ser necesario, pueden ser reemplazados en cualquier momento. Estas ideas sobre una tercera forma de autoría mediata fueron el objeto de mi clase inaugural realizada en Hamburgo en el otoño de 1962, bajo el título de Delitos en el marco de Aparatos Organizados de Poder. Su objetivo no solo era una innovación dogmática, sino también una cuestión político-criminal. Yo quería ver que los hombres que se encontraban detrás de los violentos crímenes nacionalsocialistas fueran adecuadamente condenados como autores de los hechos que ellos habían ordenado y organizado. Esas implicancias de actualidad tuvieron consecuencias para el destino de mi texto. Algunos de mis colegas de Hamburgo, aunque solo internamente, consideraron que mi tema no era lo suficientemente adecuado para una clase inaugural. La revista Juristenzeitung, tras algunas idas y vueltas, rechazó en ese momento su publicación. La conferencia fue publicada entonces en la revista Goldammers Archiv für Strafrecht a principios de 1963. Posteriormente incluí en mi libro sobre el dominio del hecho una sección sobre el dominio de la voluntad por medio de aparatos organizados de poder. Después de todo,
la necesidad de un castigo justo por medio del cual los hombres de atrás fuesen considerados autores de los crímenes de Estado, no era en absoluto una idea que solo yo defendía. En ese sentido, en la resolución de una comisión de expertos convocada por la Deutsche Juristentag, a la cual yo también pertenecía, se señalaba lo siguiente, cito: la comisión ha tomado conocimiento con preocupación de sentencias en las cuales violentos crímenes del nacionalsocialismo han sido castigados con penas notoriamente bajas. En una parte considerable de los casos, esto se debe al hecho de que los autores del asesinato fueron condenados como cómplices. Fin de la cita. Esa jurisprudencia ha sido documentada de forma detallada por Just Dahlmann Just en su libro Los cómplices de 1988. En el año 2009, Perez criticó duramente esa jurisprudencia en un texto titulado, cito, La erosión del Estado de Derecho a través de la transformación de los autores nacionalsocialistas en cómplices. De todos modos, ni esos balances realizados posteriormente, ni la recepción predominante positiva de mi construcción en la literatura cambian en nada el hecho de que durante 25 años la jurisprudencia alemana no prestó atención a mi trabajo. Aún más llamativo resulta que con el transcurso de los años aquel haya ganado cada vez más reconocimiento en la literatura y en la jurisprudencia, tanto a nivel nacional como internacional, y que hoy quizás pueda ser considerado, independientemente de todas las críticas, como mi concepción jurídico-penal más exitosa y discutida. Tercero, el establecimiento del dominio por organización en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal Alemán. El Tribunal Supremo Federal Alemán mencionó por primera vez mi teoría, aunque sin abordarla en detalle, en una decisión del año 1988, en la cual se aborda la posibilidad de una autoría mediata también con respecto de una actuación culpable responsable del ejecutor. Cito, que con la sola ayuda del principio de responsabilidad no siempre es posible una delimitación nítida, a saber, entre autoría y participación, es admitido
incluso por los propios representantes de esta doctrina, cuando reconocen una autoría detrás del autor para los casos de un delito organizado por medio de un aparato de poder, sin considerar la plena responsabilidad jurídica de quien actúa. El Tribunal Supremo Federal Alemán adoptó esa figura jurídica en el año 1994 y sancionó a los miembros del Consejo de Defensa Nacional de la República Democrática Alemana que habían ordenado matar a los ciudadanos de esta para impedir que huyeran a la República Federal Alemana como autores mediatos de las muertes perpetradas de conformidad con sus órdenes. Allí se señaló que, cito, hay grupos de casos en los que a pesar de la existencia de un ejecutor cuya responsabilidad no se encuentra limitada, el aporte del hombre de atrás lleva casi automáticamente a la realización del tipo deseada por ese hombre de atrás. Este puede ser el caso cuando el hombre de atrás se aprovecha de ciertas condiciones marco por medio de las estructuras de la organización dentro de las cuales su aporte al hecho desencadena procesos regulares. Él poseía entonces el dominio del hecho. En realidad, él domina el suceso mucho más de lo que es necesario en otros grupos de casos en los cuales una autoría mediata es admitida sin reparos. Fin de la cita. Desde entonces, el Tribunal Supremo Federal Alemán trabaja en su jurisprudencia constante con esta figura jurídica e incluso la aplica mucho más allá de la medida prevista por mí, trasladándola también a las estructuras jerárquicas de las empresas económicas, pese a que éstas operan básicamente en el marco del ordenamiento jurídico. Esto es rechazado por mí y también por la opinión predominante en la literatura. Queda por ver aún si la jurisprudencia alemana se corregirá al respecto. Cuarto, la recepción internacional de la teoría del dominio de organización. La teoría de la autoría mediata, en virtud de aparatos organizados de poder, también ha hecho una importante carrera en el extranjero y es desde hace décadas objeto de animados y controvertidos debates, especialmente en España y América Latina. Esto no solo tiene lugar en la literatura, sino también en la jurisprudencia de varios países. En ese sentido, Muñoz Conde, quien ha realizado
la presentación histórica más detallada de la recepción del dominio de la organización que existe hasta la fecha, afirma que mi teoría habría encontrado en el extranjero, cito, cada vez más y más seguidores en los últimos años. Y esto no solo en el ámbito académico, sino también en el de la jurisprudencia. Ya desde hace varios años, muchos tribunales aplican la teoría para fundamentar las condenas de los detentadores del poder y militares de alto rango por los delitos cometidos por sus subordinados en un sistema de poder. Fin de la cita. El artículo es del año 2013. Así pues, la jurisprudencia argentina ya se había ocupado de mi teoría en el año 1985, es decir, antes que el Tribunal Supremo Federal Alemán. La ocasión para ello fue el proceso contra los miembros de la Junta Militar que dominó el país desde 1976 hasta 1983 y por orden de la cual fueron cometidos numerosos crímenes. En ese tiempo me encontraba en Argentina con la Fundación Humboldt y fui invitado a exponer ante el tribunal como experto en derecho penal. Entonces hice depender mi presentación de que las autoridades garantizaran mi seguridad. Sin embargo, ellas no pudieron o no quisieron hacerlo, y la embajada alemana tampoco se vio en la capacidad para ello. En consecuencia, tuve que cancelar mi presentación. De todos modos, la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires condenó a los acusados con base en mi teoría. En ese sentido, aquella señaló que los procesados tuvieron el dominio de los hechos porque controlaban la organización que los produjo. Esto será explicado con más detalle. Posteriormente, la Corte Suprema, el Tribunal de Mayor Jerarquía de Argentina, rechazó esta fundamentación basándose en que esta teoría aún no había sido reconocida en la doctrina penal argentina en el momento en el que los hechos fueron cometidos. Sin embargo, como señala Muñoz Conde, 2 jueces emitieron votos separados a favor de la teoría de Roxin. Y también otros tribunales en Argentina han aplicado o al menos discutido en años posteriores la teoría del dominio de la organización. Tras referencias más o menos claras en otros países latinoamericanos, la recepción más amplia de la doctrina
del dominio de la organización tuvo lugar en Perú a través de una sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del año 2009. Aquí se trató de la condena contra el expresidente Fujimori como autor mediato de los crímenes perpetrados por su comando especial, Grupo Colina. Al respecto, Muñoz Conde señala que, cito, el capítulo 3 de la tercera parte de esta sentencia ofrece en más de 30 páginas una presentación completa e instructiva de la recepción de la teoría de Roxin en la doctrina peruana y de lengua castellana. Asimismo, son discutidas diferentes variantes de la teoría, así como los argumentos a favor y en contra de ellas. Como conclusión, se confirma que la teoría se puede compatibilizar sin problema alguno con la regulación de la autoría mediata en el Código Penal peruano y por tanto también es aplicable en el caso Fujimori bajo los requisitos establecidos por Roxin. El Tribunal de Apelación confirmó la decisión expresando su profunda convicción de que mi teoría del dominio del hecho era correcta. El dominio de la organización como una forma autónoma de la autoría mediata también ha ganado atención en el ámbito del derecho penal internacional. En ese sentido, ya en el 2011, ambos señaló que, cito, tanto la Corte Penal Internacional como también la Corte Suprema de Justicia peruana adoptaron esencialmente la teoría de Roxin. También Herzig, en un estudio titulado La teoría del dominio del hecho en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, señalaba en el 2013 que se podría, cito, atribuir a la teoría del dominio del hecho ante la Corte Penal Internacional, entre tanto, el estatus de jurisprudencia constante. En el ámbito del derecho penal internacional, la aplicación de esta teoría se ve favorecida por el hecho de que el artículo 25.3a del Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoce una autoría mediata, cito, independientemente de la responsabilidad penal del autor directo. Así, en una decisión del 2008 de la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional se afirma que, cito, en la doctrina ha sido desarrollado un concepto que reconoce la posibilidad de responsabilizar expresamente a una persona
que actúa a través de otro, independientemente de si la persona que ejecuta el acto, la persona que actúa directamente, también es penalmente responsable. Esta teoría se basa en los trabajos iniciales de Claus Roxin. Dejaré los detalles de lado. Ellos pueden ser consultados en la obra de ambos sobre derecho penal internacional. Quinto, resumen. Con esto llego al final. Este breve repaso por el surgimiento y desarrollo de la teoría de la autoría mediata en el marco de aparatos organizados de poder muestra al menos que esta figura jurídica ha tenido una gran resonancia nacional y internacional y que ha sido aplicada en muchas ocasiones por los tribunales. Este recuento descriptivo permite reconocer que los problemas actuales del derecho penal ya no pueden resolverse aisladamente en el nivel nacional, sino que tienen un significado universal y necesitan por eso de la colaboración de la ciencia del derecho penal de los países afectados, así como un debate global. Sin embargo, si uno se pregunta por qué precisamente la teoría del dominio de la organización ha experimentado una gran difusión y desencadenado tantas opiniones, entonces tendría dos respuestas. Una de ellas referida al pasado y la otra al futuro del comportamiento punible. En primer lugar, como dice Muñoz Conde, la teoría constituye un instrumento adecuado para abordar jurídicamente los crímenes de los regímenes dictatoriales. Como se ha señalado, el deseo de sancionar adecuadamente los injustos penales del pasado fue mi punto de partida y ello también subyace a los esfuerzos de los tribunales latinoamericanos y de la Corte Penal Internacional por castigar los crímenes de los dictadores. Sin embargo, el requisito para ello es que el régimen posterior, afín al Estado de Derecho, esté dispuesto a confrontarse con el pasado. En Alemania, en el periodo de posguerra, esto fue así solo en una escasa medida debido a la implicación de una parte considerable de la población con el nacionalsocialismo. Esto explica por qué la teoría del dominio de la organización solo pudo imponerse en los tribunales después de décadas. La segunda razón que justifica la autoría mediata de los hombres de atrás en los casos de delitos cometidos con ayuda de aparatos organizados de poder es aún más importante para mí, pues ella
apunta hacia el futuro. Quien emite órdenes en el ámbito estatal con base en cualquier fundamento jurídico y puede hacerlas ejecutar con la ayuda de un aparato de poder en funcionamiento. Debes saber que también se encuentra vinculado a los derechos humanos y que, en caso de no respetarlos, tendrá que contar con un duro castigo tras la pérdida de su poder. Sería un gran éxito de mi modesta teoría si también los autócratas reconocieran esto y por eso impusieran la respectiva moderación a la implementación de sus objetivos. Gracias a su atención.